Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, el Ministerio Isaías 8:20 tiene una nueva entrega, una nueva presentación de la palabra de nuestro Dios. En este momento, la palabra de Dios está a cargo de nuestro apreciado hermano Marco Vardés con el tema ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Así que, nuestro apreciado hermano Marcos con nosotros, pero no sin antes, ¿verdad? Hacer una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra. Bondadoso Dios y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias por el don de la oración, porque con ella podemos comunicarnos contigo. En este momento queremos rogarte, Padre Santo, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, y que podamos ser susceptibles, podamos ser dóciles para escuchar tu palabra y también para ponerla por obra. Que sean palabras tuyas por medio de nuestro hermano Marcos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que nuestro hermano Marcos con nosotros. Amén, gloria a Dios. Que la paz de nuestro Señor esté con todo y cada una de las personas que nos miran a través de la pantalla. En este día vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo, como bien decía nuestro hermano Álvaro, bajo el tema ¿por qué la iglesia no es perseguida? Si usted se detiene a estudiar los 7 mensajes que Jesucristo mandó a enviar a las iglesias, se dará cuenta en los primeros 3 mensajes que en la iglesia de Efeso, que era la iglesia apostólica, que significa deseable, era deseable porque era una iglesia que era rica en obra, era una iglesia misionera, una iglesia que salió a predicar el evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo, y por esta causa miles de paganos abandonaron el paganismo y vinieron a la religión verdadera. No estando contento con esto, el enemigo de Dios, en la segunda etapa, que es la iglesia de Esmirna, empieza a perseguirlo, a trancarlo en la cárcel, a azotarlo, a quemarlo en la hoguera. Empieza, ¿verdad? En la Edad Media empieza lo que es a la persecución, a ponerle a los fieles de Cristo trajes de animales y a ponerlo en los coliseos para que los animales lo devoren, para ver si así abandonaban lo que era la predicación del evangelio. Pero cuenta la historia que mientras más el enemigo los perseguía, más la iglesia crecía. Y llegamos a la tercera etapa, que es la iglesia de Pérgamo, donde el enemigo de Dios cambia de estrategia y en vez de perseguirlo, lo que hace es que se infiltra dentro de la iglesia y trata de cambiar sus teorías y sus enseñanzas. Trata de corromper la iglesia, que dicho sea de paso, Pérgamo significa casamiento, y fue en este periodo donde la iglesia se casó con la confusión o con el error. Yo les pido a usted que vaya en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer todos los textos hasta el versículo 17 y después vamos a ir explicándolo verso por verso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. En la introducción del mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Si usted va al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, se dará cuenta que la palabra de Dios dice
que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y dice el versículo 13 que no hay cosa creada que delante de su presencia no sea manifiesta, sino que antes bien todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien todos tenemos que rendir cuenta. De manera que la palabra o la espada que Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo representa la palabra de Dios. Y Jesucristo se está presentando a esta iglesia y diciéndole, ustedes tienen un problema. Y el problema que ustedes tienen es que el pecado ha entrado en su corazón. Pero si ustedes permiten que mi palabra penetre en sus corazones, entonces mi palabra va a destruir el pecado que hay en ti. En este tiempo, en el tiempo de Pérgamo, según el contexto histórico, el enemigo de Dios lo que hace es que seduce a la iglesia con bienes, poderes y reino. Le dice a la iglesia que va a gobernar sobre los poderes civiles. De la misma manera en que intentó, ¿verdad?, seducir a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el monte, cuando estaba ayunando en el desierto, que lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesucristo rechazó todo esto por hacer la voluntad de Dios, pero esto mismo que Cristo rechazó lo aceptó el obispo de Roma, y así fue como el Papa pasó a ser reconocido casi universalmente como el vicario o el representante de Cristo. Pero realmente sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, que el Papa no representa a Cristo, sino que representa a Satanás. Sigue diciendo el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Es interesante que Jesús se presenta como el que todo lo ve, como el que todo lo sabe. Y se presenta en el mismo mensaje a todas las iglesias diciendo, yo conozco tus obras. Y es interesante que aunque los dirigentes de las iglesias y los pastores de las iglesias no conozcan las cosas más ocultas que tú haces, delante de Jesús son manifiestas. Jesús viene siendo como el supervisor de las iglesias, y un supervisor tiene la tarea o el trabajo de observar que todo lo que se está haciendo en la empresa sea como el jefe lo manda. Jesucristo está supervisando la iglesia para saber si en la iglesia todo lo que se enseña, todo lo que se dice está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo, y donde moras, donde esté el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Según el contexto histórico, en la ciudad de Pérgamo, Satanás tenía su sede. Pero me llama la atención que aún en medio de la confusión, aún en medio donde Satanás reinaba, habían personas que le eran fiel a Dios. Habían personas que retenían la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se menciona Antipas, que fue un mártir de Cristo, que según la historia murió en la hoguera quemado, cantando himnos al Señor, porque este era el espíritu de la iglesia de Esmirna, que mientras más el enemigo lo perseguía, mientras más el enemigo lo oprimía, más la iglesia crecía. Es igual que en los tiempos de Egipto, cuando el faraón oprimía al pueblo, dice la palabra de Dios que mientras más lo oprimía, más el pueblo se multiplicaba, porque eso es una característica del pueblo de Dios. Mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Sin embargo, cuando llegamos a la etapa de Pérgamo, la iglesia deja de ser perseguida porque el enemigo de Dios cambia la estrategia y pasa de la persecución a la exaltación. Como decía ahorita, valga la repetición, la iglesia se casó con el error, se casó con la confusión, entrando y ligándose con el paganismo y el cristianismo. Dice así, una de las doctrinas o varias doctrinas que enseñaba esta iglesia son las que se va a mencionar de la siguiente forma. Y este mensaje es un mensaje de verdad presente, porque estas doctrinas todavía están en diferentes iglesias, las cuales Dios rechaza, y vamos a conocerlas en este día. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted estudia en el libro de Números la historia del profeta o exprofeta o profeta apóstata Balaam, se dará cuenta que este apóstata hace lo que es un plan diabólico, un plan satánico, para hacer que el pueblo de Dios peque contra Dios, para que pueda ser vencido delante de sus enemigos.
Y de esta misma forma, queridos hermanos y amigos que me escuchan, es como Satanás está obrando hoy en día en la mayoría de las iglesias. Trata de corromper a las iglesias, trata de corromper a los hijos de Dios para que pequen delante de Dios, para así el poder vencerlo. ¿Cómo lo hace? Enseñando cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy interesante en la historia del profeta Balaam, del profeta Balaam. Y es que si usted busca en el libro de Números, el capítulo 31, le vamos a poner en la pantalla el texto específico, se dará cuenta que Balaam murió a punta de espada. Y Jesucristo se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos. De manera que Cristo está diciendo que de la misma manera que murió Balaam, de esa misma manera va a morir el enemigo de Dios, destruido por la palabra de Dios. Yo digo amén a eso. Gloria a Dios. Y sigue diciendo otra doctrina que encerraban estas iglesias, la iglesia de Pérgamo. Y también tiene a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si usted estudia detenidamente la historia del mensaje de la iglesia de Efeso, se dará cuenta que la iglesia de Efeso rechazó las enseñanzas de los nicolaitas, mientras que la iglesia de Pérgamo las acogió o le dio entrada. Los nicolaitas enseñaban que podemos reclamar la justicia de Cristo pisoteando sus mandamientos. Yo pregunto, ¿este es un mensaje de verdad presente? Hoy en día hay iglesias que reclaman la justicia y el perdón de Jesucristo mientras desobedecen los mandamientos de Dios. Claro que sí. La mayoría de las iglesias cristianas en estos tiempos están reclamando la justicia de Cristo mientras están violentando sus mandamientos. Están, gloria sea al Señor, Amén, pisoteando el mandamiento del sábado, que está muy claro en la palabra de Dios, y santifican el domingo, donde Dios dice que el día del reposo es el sábado. Sin embargo, tú lo ves orando, pidiéndole perdón a Jesucristo y llamándose justo porque practican justicia, mientras están pisoteando los mandamientos de Jesucristo. También los nicolaitas enseñaban que lo único que el ser humano necesita es creer en Jesús. No importa lo que tú hagas. O sea, en otras palabras, tú puedes ser cristiano a media. Tú puedes venir a la iglesia y seguir vistiendo de la forma que tú vestías, seguir actuando de la forma que tú actuabas, seguir utilizando la prenda que tú utilizabas, porque lo importante es creer en Jesucristo. Y yo pregunto, ¿dónde está la transformación que dice la palabra de Dios? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos ser cristianos a media. Hoy en día existen más de 34,000 denominaciones religiosas. Y cada tiempo se abre una iglesia donde lo que hacen es que tratan de acomodar a Dios a las personas y no que las personas se acomoden a Dios. En las iglesias conservadoras no se puede, ¿verdad?, vestir de una manera ostentosa o muy apreciada la moda. Entonces abren una iglesia liberal donde tú puedes vestir de la forma que te dé tu gana. Están acomodando a Dios a las personas y no están enseñando a las personas que tienen que acomodarse a Dios. ¿Es un mensaje de verdad presente lo que estamos hablando? Hoy en día se ve esto en las iglesias. Entonces, el tema de hoy es por qué la iglesia no es perseguida. Y ya vamos a entrar en detalle. Si estudiamos detenidamente la iglesia de Efeso, porque tenemos que estudiar los 7 mensajes que Jesucristo envió a las iglesias para entender más llanamente de qué se trata el asunto de las iglesias, nos daremos cuenta que cuando la iglesia está bien delante de Dios, la iglesia es perseguida. Porque dice el apóstol Pablo que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. También dijo Jesús, orando por sus discípulos, el mundo a ustedes lo va a aborrecer, porque a mí me aborreció primero. Y el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Si a mí, que soy el árbol, me aborrecieron, si a mí, que soy la piedra del ángulo, me desecharon, a ustedes lo van a hacer aún más. De manera que si la iglesia no está siendo perseguida, si la iglesia no está sufriendo persecución, es porque la iglesia se ha ligado al mundo, queridos hermanos. Y el apóstol Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué la iglesia se ha hecho amiga del mundo? Es sencillo, porque hoy en día el mundo aprueba el casamiento homosexual. Y en la palabra de Dios tenemos un casamiento heterosexual, porque varón y hembra los creó Dios. La iglesia tiene la verdad,
sin embargo, no protesta delante de esto. Hoy en día el mundo dice que el día de reposo es el domingo, y la iglesia que tiene la verdad, que sabe que el día del Señor es el sábado, se queda callado. Entonces, cuando empecemos a anunciar la verdad presente, cuando empezamos a enseñarle a las personas que tienen que acomodarse a la voluntad de Dios, volverán las persecuciones a la iglesia. ¿Y por qué el cristiano no teme persecución? Bueno, porque para los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros al morir lo que estamos haciendo es que estamos ganando. Jesucristo dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa los persigan, los vituperen, los censuren, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Yo no sé si tú quieres ser perseguido por predicar la verdad de Dios, pero si van a venir persecuciones por yo predicar la verdad de Dios, que vengan. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en toda la palabra de Dios encontramos que los hombres de Dios, por predicar la verdad, fueron perseguidos. Y cuando eran perseguidos, en medio de sus persecuciones, no estaban lamentándose. Porque tenemos el ejemplo de Pablo y Silas, que cuando estaban en aquella ciudad, que reprendieron el espíritu, ¿verdad?, de aquella muchacha, que los jefes fueron ante los gobernantes porque perdieron su ingreso. Dice la Biblia que a Pablo y a Silas lo azotaron y lo encarcelaron. Y a medianoche estaban Pablo y Silas preguntándose por qué Dios permitió que me persigan. No. Estaban Pablo y Silas diciendo: ¿por qué tú permitiste que yo, predicando tu verdad, me azoten? ¿Dónde tú estabas, Dios? Estaban ellos preguntándose esto. De ninguna manera. Dice la palabra de Dios que cantaban himnos y oraban. Amén. Gloria a Dios, porque los discípulos de Jesucristo no tememos a la persecución. Porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de esto, nuestro Señor nos da una recomendación. Porque si nos fijamos en el mensaje a las iglesias, Jesucristo, ¿verdad?, manda al ángel a escribirle una carta al pastor de las iglesias. Manda, ¿verdad?, se presenta a Cristo, se da un elogio de lo positivo que la iglesia está haciendo, se censura lo malo. Jesús aconseja a la iglesia, y el consejo de Jesús para ti, para mí, que estás mirando este video, es el siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una de las muchas definiciones que tiene la palabra arrepentirse es que significa cambiar de opinión, cambiar de dirección. Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: ustedes están yendo en una dirección equivocada. Tienen que dar media vuelta y volverse a mí. De igual manera, Dios le está diciendo a las personas que escuchan este video: si tú retienes estas enseñanzas, las cuales Dios aborrece, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Porque nosotros creemos que dentro de todas las iglesias hay pueblo de Dios. Amén. Por eso la profecía dice: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de su pecado. Como Dios sabe que dentro de todas las iglesias hay un pueblo fiel, Dios lo llama y lo manda a salir, lo manda a arrepentirse, a volverse de su malo camino, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso Jesús nos aconseja: si donde tú estás retienes la enseñanza de Balaán y de los nicolaítas, devuélvete, porque esa no es la iglesia verdadera. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora viene la apelación. La apelación es: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú vas a discutirle a alguien, si tú vas a reclamarle a alguien, reclámale a la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ahora, si yo hago lo que Dios dice, si yo obedezco su palabra, ¿será que Dios tiene alguna recompensa para mí? ¿Será que Dios me da promesa para yo mantenerme fiel en su camino? Claro que sí. La palabra de Dios dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Sabemos que el maná representa la palabra de Dios y también representa las promesas
de Dios. Y hay otro detalle. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Y esto a mí me llena de gozo, porque lo del nombre nuevo viene desde los tiempos de Jacob, ¿verdad? Cuando luchaba con el ángel del Señor, que el ángel del Señor le cambió el nombre de Jacob, que significa ladrón o suplantador, se lo cambió por Israel, que significa soldado de Dios, o reinarás con Dios. Dios promete un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino en aquel día cuando te lo den, tú vas a saber cuál es. Y esto es una promesa muy bonita. Y también, según el contexto histórico, en Roma, cuando se ganaban los Juegos Olímpicos, a los esclavos se les entregaba lo que era una piedrecita blanca con su nombre. Y esto representaba su libertad. Ellos podrían ir en cualquier sitio y tener, ¿verdad?, apariencia de esclavo. Y cuando iban a trancarlo, hey, tú eres un esclavo, él le mostraba su piedra. Yo quedé libre porque yo vencí. Es bueno que Dios nos promete que si nosotros vencemos, ya no viviremos más en este mundo de dolor, en este mundo de tristeza, en este mundo donde reina la maldad. Es bueno que Dios nos promete cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Es bueno que Dios se fue a preparar morada para nosotros. Y si nosotros vencemos, estaremos donde Él está. Gloria a Dios. Termino con Isaías 62, versículo 2, para afirmarlo en nombre nuevo. Dice así: entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Gloria a Dios. Dios promete, ¿verdad?, en su palabra, un nombre nuevo para toda aquella persona que vence, que es fiel hasta la muerte. En conclusión, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, somos llamados, o el llamado es a predicar la verdad presente. Somos llamados a dividir, a sacar el mundo de la iglesia. Somos llamados a ser diferentes, a caminar diferente, a vivir diferente. No podemos parecernos a lo del mundo. Entonces, cuando empecemos a predicar la verdad presente, van a volver las persecuciones. Y cuando vengan las persecuciones, Cristo va a venir. Amén. Porque Jesús dijo, ¿verdad?, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tú quieres partir de esta tierra, tú quieres estar con Dios en el cielo y en la nueva Jerusalén. Empieza a predicar la verdad presente para que Cristo venga. Hacemos una oración. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, rogamos y damos gracias primeramente por tu palabra. Amén. Rogamos que tu Espíritu Santo haya permitido que la palabra penetre a los corazones y que toda aquella persona que ha escuchado este mensaje, Señor, sea transformado, Dios, no por voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre y en el nombre que solamente las personas pueden obtener salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te guarde hasta el próximo video.